Hola chicos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar viendo este material audiovisual que he preparado para ustedes. Debido a una situación de carácter personal, nada grave, gracias al ser superior de mi preferencia. Afortunadamente, pues no hay ningún problema, nada más que por una cuestión bastante personal, pues no puedo estar presente dándoles la clase como debería de ser. Entonces, hablando con la universidad, quedamos en un acuerdo en el que les voy a dar la clase de manera grabada para que ustedes tengan un referente y un apoyo para las actividades que tenemos que llevar a cabo en la materia de estadística y para poder cumplir de cierta forma con lo planeado en el encuadre presentado en la primera clase de la materia. Por lo tanto, les invito a que vean este material como una referencia o un apoyo para la realización de las actividades que estaré enviando aproximadamente a la 1:30 de la tarde del día de hoy, para que ustedes de alguna manera puedan trabajar durante la semana con base en el tema desarrollado de la clase de estadística. Bueno, nuevamente les saludo. Me da un gusto estar con ustedes, al menos de esta manera. Muy buenas tardes a todos. Vamos a trabajar de la siguiente manera el día de hoy. Les pido presten atención para que veamos cómo vamos a desarrollar la clase por este medio. Primeramente, como no voy a hacer pase de lista en vivo, sí les invito por favor a que en esta ocasión sí usen el foro para registrar su asistencia. La asistencia debe quedar registrada en el horario de clase. En este caso, el horario de clase es de 12 a 2 de la tarde, por lo que les invito a que en este foro, en el de la participación de la clase del día 16 de octubre de 2021, coloquen su asistencia en el foro. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, profe? Espero que le vaya muy bien, excelente día, excelente tarde, ¿qué hay? ¿Qué onda? ¿Qué todo? Como quieran saludar, con respeto y todo, lo importante es registrarlo. Importante, chicos, la asistencia debe ser en el horario de clases. No puede ser ni antes ni después. Si lo hacen antes o después del horario, desafortunadamente se tomará en cuenta como falta. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que cumplir con el horario especificado para la clase. Entonces, de 12 a 2 de la tarde, ahora que si estás viendo el video ahora mismo en el horario de clase de estadística y estamos en el horario prácticamente, vuelvo a repetir lo mismo, me pasa mucho cuando grabo, a lo mejor habrá cosas que digo 2 veces seguidas, disculpen, no estoy acostumbrado a esto, pero pues tengo que cumplir con la parte que me toca como profe. Regresando a la clase. Por favor, en el horario registren su asistencia para que yo pueda posteriormente en la noche de hoy sábado 16 de octubre, pues de alta la asistencia en la plataforma para que no les afecte en sus calificaciones finales en la plataforma ICSI, porque ya ven que hay que registrar las inasistencias y las asistencias de los alumnos. Bueno, no va a haber retardos, es asistió o no asistió. Así que, por favor, insisto, hay que registrar la asistencia en el horario correspondiente. Ok. Ya saben, aquí está en pantalla el foro en el que tienen que entrar y registrar dicha asistencia. Ok. Una vez que hayamos registrado nuestra asistencia para el posterior pase de lista, vamos a realizar la clase de la siguiente manera. Vamos a desarrollar la presentación del tema 2 de estadística titulado Datos, Variables y Frecuencias. El material de apoyo de este tema ya se les fue enviado desde el pasado miércoles 13 de octubre, por lo que sí les invito por favor a que lo chequen, lo verifiquen y pues se apoyen también con lo expuesto en este video para la posterior realización de las actividades
que repito, estaré enviando media hora antes de que finalice oficialmente la clase. ¿Ok? También en este video voy a explicar los ejercicios que se van a dejar a modo de tarea, las indicaciones de cómo tienen que resolver y entregar dicha actividad. Y primeramente nos estaremos viendo el próximo sábado 23 de octubre para continuar trabajando de la manera como estuvimos trabajando las 2 primeras semanas de octubre. Les agradezco mucho, pues de alguna manera, su comprensión y les pido, por favor, estén pendientes con este material para que puedan apoyarse y realizar con él las actividades de esta semana. Ok, muy bien. Vamos a comenzar entonces con el desarrollo del tema número 2. Muy bien. Pues vamos a dar inicio con el tema número 2 de estadística, datos, variables y frecuencias. La semana pasada estuvimos trabajando el tema de introducción a la estadística. Hablábamos de que la estadística es una técnica matemática, numérica, que nos permite recopilar información de ese tipo con el objetivo de analizarla, interpretarla y con base en ella tomar decisiones en cualquier campo en el que se aplique la estadística. Como podrán haberse dado cuenta, de acuerdo a lo visto en la semana pasada y a la tarea dejada igual la semana pasada, y que entregaron justamente el día de ayer, máximo 15 de octubre, pues obviamente no existe ciencia o carrera en la que no se aplique o se utilice en demasía la estadística. Obviamente, la estadística, al tratarse de información de carácter numérica, pues obviamente tenemos que analizar cuál es el tipo de información numérica con la que la estadística puede trabajar. Y en este caso, pues vamos a analizar qué son los datos, qué son las variables y por último, qué son las frecuencias y cómo se trabajan en el ámbito estadístico. Algunos de los ejercicios o ejemplos que se utilizarán en esta presentación, tal vez ustedes dirán, pero profe, usted había mencionado que la estadística la íbamos a trabajar relacionado con comercio exterior, porque pues se supone que hay estadística para comercio, estadística para pedagogía, estadística para derecho, estadística para informática, y efectivamente sí lo mencioné y estoy consciente de ello, pero hay conceptos que es importante que se desglosen de una manera fácil y sencilla para ustedes, especialmente agarrándonos de base, de ejemplo, otro tipo de carreras que no son las de comercio. Habrán ejercicios, eso sí lo mencioné, que sí tengan relación directamente con el campo del comercio exterior, pero en esta clase, la gran mayoría de los ejercicios y ejemplos nos vamos a basar en conceptos de otras carreras y que de alguna manera, pues, nos ayudan a entender y comprender más fácilmente el contenido de este tema o de los temas en general. Bueno, con esta breve introducción empezamos. Primero, ¿qué es una variable? Ese es uno de los temas que tenemos que tocar en estadística porque la gran mayoría de la información numérica o estadística se basa en variables. Las variables constituyen la herramienta fundamental de la estadística porque son la base esencial del estudio que se desea realizar y por tal motivo analizaremos cómo pueden ser estas. Efectivamente, las variables nos están diciendo que es prácticamente el punto inicial de un análisis estadístico. Con las variables podemos saber qué estamos estudiando, qué información estamos recopilando y qué tipo de acciones o decisiones deberemos de tomar en el ámbito estadístico. Las variables existen infinidad de tipos y obviamente cada tipo de variable tiene sus características particulares. Aquí podemos ver el ejemplo de una muñequita donde podemos analizar de alguna manera 3 características de, bueno, es una muñequita, una niña, una mujer, como lo quieran ver, como lo quieran visualizar.
Aquí podemos ver tres características que de alguna manera, pues sí, son consideradas variables dentro de la estadística. Dentro de la estadística, la estatura, por ejemplo, de una persona puede ser considerada como una variable a estudiar. Lo mismo con el peso y con el color del pelo. Una característica de las variables en estadística es que estas deben de ser medibles. La estatura, obviamente, al referirse en términos numéricos, pues es una variable que se puede medir. El peso, al hablar de la cantidad en kilogramos o en cualquier unidad de medida de peso relacionada, también podemos decir que es una medida estadística debido a que esta se puede medir. En el caso del color del pelo, también podemos decir que es una medida estadística que podemos calcular debido a que también en la estadística trabajamos con lo que son los conteos. No necesariamente la información tiene que ser numérica, sino que también tiene que ser una variable o una medida que se pueda contabilizar. En este caso, con la variable color de pelo, podemos contabilizar cuántos son de color castaño, cuántos son de color negro, cuántos son de color rubio, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también es información que se puede medir. ¿Qué tipo de variables pueden existir en el campo de la estadística? En general, puede ser una característica, un atributo, un rasgo o una cualidad. Una característica puede ser, por ejemplo, el color de piel. Un atributo puede ser, por ejemplo, por el coeficiente intelectual. Un rasgo puede ser, por ejemplo, si son personas que son pequeñas, de estatura, altas, que están de alguna manera con un índice de masa corporal grande, con la cintura ancha, con la cintura robusta, o por ejemplo una cualidad que también identifica, por ejemplo, una persona en el aspecto de si es una persona que, por ejemplo, no presenta ninguna herida, o es decir, hablamos en general de variables características generales que pueden calcularse, contabilizarse y medirse. Eso es lo que se refiere principalmente a las variables. Estamos hablando no solamente de las características, atributos, rasgos y cualidades en los seres humanos, sino también incluso en los seres vivos como animales y también en objetos o cosas que de alguna manera cumplen con estas variables, con estas características, y por ende también podemos calcularlas y medirlas estadísticamente. Obviamente la variable es una propiedad que ya se encuentra dentro de los, como repetí anteriormente, de los individuos, objetos o determinados grupos de estudio. Vamos a ver ejemplos de variables para que ustedes entiendan, pues, qué se puede considerar una variable y qué no. Por ejemplo, inciso A. Un grupo de científicos desea conocer el IQ, coeficiente intelectual, de un grupo de niños. En este caso, la variable a analizar o a estudiar es la IQ, el coeficiente intelectual, que es una medida que nos indica de alguna manera el nivel o el rasgo de inteligencia que posee un individuo o una persona. Inciso B. El director de una obra teatral desea conocer el color de ojos de un grupo seleccionado para el montaje. La variable en este caso sería el color de ojos. Inciso C. Los cirujanos de una clínica desean conocer el tipo de nariz que tiene cada habitante de una colonia. La variable en este caso sería el tipo de nariz. Inciso D. La rectora de la Universidad del Sur desea conocer el índice de aprovechamiento de los alumnos de un plantel en la materia de estadística. En este caso, la variable sería el dicho índice de aprovechamiento. Inciso E. El gerente de una empresa desea conocer la dureza de ciertos lingotes de acero que adquirió en la planta de fundición. La variable sería el grado de dureza del acero. Como pueden darse cuenta, en cada uno de estos ejemplos en particular, existe una intención de investigación, de estudio, de análisis, y se menciona qué es lo que se pretende o qué es lo que de alguna manera se quiere contabilizar, estudiar o medir. Puede ser
una medida de tipo intelectual, puede ser una variable física, puede ser, por ejemplo, un índice de aprovechamiento, un promedio, una calificación, o también puede ser un cierto grado de propiedades de dureza, resistencia, longitud, en fin, cualquier variable que se pueda medir. Vamos a usar ejemplos, varios ejemplos, para ejemplificar o para dar a entender estos conceptos de las variables. Y vamos a identificar también los diferentes tipos de variables con los que nos podemos encontrar. Nos dice, un empresario desea saber entre las marcas de carro, Ford, Nissan, Chrysler, ¿cuál es el de preferencia de los habitantes de una ciudad de la República? Para ello, se encuesta a 20 personas, habiéndose obtenido los siguientes resultados. Tenemos aquí, en la parte del medio de la diapositiva, un total de 20 letras. Cada letra representa una marca de carro en particular, de las que se mencionan en el planteamiento. Se entiende que la F sería para la marca Ford, la N sería para la marca Nissan y la C sería para la marca Chrysler. Ok. Son 20 letras separadas porque la encuesta se realizó a 20 personas y cada persona externó su gusto o su preferencia por una marca de carro en particular. Ahí está la contabilización de la encuesta, de los resultados de este análisis. Ok. Con base en este planteamiento y en los resultados de la encuesta, nos hacen 3 preguntas para analizar. Número 1, ¿cuál es la variable que se está analizando? 2, ¿qué marca es la de mayor preferencia? 3, ¿cuál es el objetivo de la investigación? Ahora vamos a darle una respuesta concreta a cada pregunta con base en el planteamiento anteriormente mencionado. ¿Cuál es la variable que se está analizando? La marca del carro. Las marcas que existen en dicha ciudad y que de alguna manera son la preferencia de estas personas. ¿Cuál es la marca de mayor preferencia? La respuesta es la Nissan, debido a que si contabilizamos las letras de la encuesta, cuya cada letra representa la inicial de una marca, nos daremos cuenta que la letra N es la que aparece mayor cantidad de veces en comparación con las otras 2 letras, la F de Ford y la C de Chrysler. La N, al ser la letra mayormente mencionada en la encuesta, pues podemos decir que, o podemos deducir, que es la marca de carro de mayor preferencia en dicha ciudad, o al menos de la mayoría de los encuestados. Por eso la respuesta vendría siendo Nissan. Tercera pregunta, ¿cuál es el objetivo de la investigación? ¿Qué se pretende llevar a cabo o qué se pretende lograr con este estudio? Bueno, se pretende conocer la preferencia de los habitantes de una determinada ciudad de la República Mexicana acerca de la marca de carro. En este caso, la marca que es prácticamente la más preferida por dichos habitantes o la menos preferida, por así decirlo. Prácticamente el objetivo de la investigación es la preferencia por las marcas de coche. Okay. Nos dicen, en este ejemplo, los habitantes se agrupan en 3 categorías de acuerdo a su preferencia. Los que prefieren la marca Ford, los que prefieren la marca Nissan y los que prefieren la marca Chrysler. Cuando los valores de una variable permiten únicamente ubicar a cada individuo en una categoría y no hay un orden entre estos valores, la variable es cualitativa. Una variable cualitativa es cuando solamente se busca una cualidad o un atributo. Esto se refiere a que en estos tipos de variables solamente se analiza un determinado concepto o situación de un problema en general.
En este caso, lo que se está analizando son las marcas preferentes de coche. En este caso, la variable es cualitativa porque en el mismo nombre se menciona la cualidad o la característica del análisis. En este caso, las marcas, o sea, los nombres de las marcas de los coches son variables cualitativas, puesto que el propio nombre nos está diciendo de por sí la preferencia sobre esa marca en sí. Las personas que prefieren Ford, obviamente van a mencionar la palabra Ford. Los que prefieren la marca Nissan van a mencionar, obviamente, a Nissan. Y los que prefieren la marca Chrysler, obviamente, van a mencionar que les gusta la marca Chrysler. En este caso, aquí podemos deducir que pues es una variable cualitativa porque el propio nombre de la variable indica una cualidad o una característica analizada. Analicemos otro ejemplo para que se pueda entender esto de los tipos de variable. Ya vimos que una variable cualitativa es porque en ella se está mencionando una cualidad o un atributo. En el ejemplo anterior, esa cualidad o atributo era el nombre de la marca de coche. Ok. Analicemos otro ejemplo. El médico de una guardería desea saber el crecimiento que tuvo cada niño a su cuidado durante los primeros 6 meses del año. Para ello, se obtuvieron los siguientes resultados en centímetros. Ahí nos aparecen una serie de números que obviamente tenemos que analizar muy bien el contexto de acuerdo al planteamiento. Ok. Cada número representa a un niño que estuvo al cuidado de un médico y que estuvo evaluando y analizando el crecimiento durante los primeros 6 meses. ¿Ok? Ese número indica el resultado en centímetros del crecimiento de dichos niños. Hubo niños que crecieron 4 centímetros, 3 centímetros, 8, 7, 9, 6, etcétera, durante ese primer periodo de vida, de los primeros 6 meses. Aquí nos preguntan, ¿qué tipo de variable es la que se está analizando? Obviamente, al ser una variable con un valor numérico que lo representa o lo caracteriza, nos está dando a entender que en este problema no se están usando variables cualitativas, porque las variables cualitativas se basan principalmente en atributos o características. Y aquí los datos se están manejando mediante números. Y entonces, no es lo mismo una variable en la que la palabra o característica es lo que lo define, que una variable en la que son los números lo que define el valor de la variable. En este caso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de medidas en centímetros de crecimiento en un periodo de 6 meses. ¿Qué tipo de variable es? ¿Es una variable cuantitativa o numérica? ¿Por qué esta variable es cuantitativa o numérica? Porque en este caso, lo que está definiendo a esta variable es una medida numérica, un número, un valor numérico. En este caso, el valor numérico se refiere precisamente a los centímetros que crece el infante en los primeros meses de vida. Y eso obviamente puede ser un dato completamente diferente en cada niño. Habrá niños que crecerán pocos centímetros y habrán otros que sí crecerán varios centímetros. Como la variable se mide por medio de números, entonces la variable se llama cuantitativa. La variable se llama cuantitativa porque estamos hablando de cantidades. Son variables que podemos relacionar con números y que nos permiten de alguna manera hacer operaciones con dichos números o hacer comparaciones. ¿Por qué comparaciones? Porque no es lo mismo decir los niños que crecieron 2 centímetros a decir los niños que crecieron 12 centímetros. Obviamente hay una diferencia numérica y que permite comparar en cuanto al crecimiento de los infantes. Cuando una variable hace comparaciones
o se permiten hacer operaciones con números, es una variable cuantitativa. Cualitativa, de cualidad. Cuantitativa, de cantidad. Es muy importante definir estos dos términos en las variables. Si una variable es cualitativa, es porque está reflejando una cualidad. Si es una variable cuantitativa, es porque la variable refleja una cantidad. En teoría, esos son los tipos de variables más importantes que debemos de definir. Las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Otros ejemplos que podemos manejar para que me entiendan. Un ejemplo de variable cualitativa podría ser, por ejemplo, la preferencia que tienen ciertas personas por ciertos equipos de fútbol mexicano. Que el América, que las Chivas, no sé, no soy fanático de fútbol. Ahora sí que solamente, ahora sí que conozco pocos grupos de, pocos equipos. ¿Qué otro podríamos ejemplo usar? No sé, se me ocurre, por ejemplo, preferencias o gustos por sabores de helado. ¿Qué helado? De chocolate, de vainilla, de fresa. Ay, el maestro mete comida, qué raro. Pero bueno, a lo que voy es, cuando el nombre de una variable se refiere específicamente a una característica o cualidad, entonces es una variable cualitativa. Un ejemplo de carácter cuantitativo sería, por ejemplo, las calificaciones, ya que las calificaciones se basan en números. Otro ejemplo podría ser las estaturas, ya que las estaturas se miden con números. El peso, en este caso, por ejemplo, el índice de masa corporal es un índice en número. El coeficiente intelectual es un coeficiente, un número que se estudia, se analiza. Entonces, cuando las variables se basan principalmente en cantidades numéricas, ya podemos decir que son variables cuantitativas. Ahora bien, cuando tenemos identificados las variables que se estudian en el campo, en un problema estadístico, obviamente, pues se hacen los conteos, los análisis, la investigación, el proceso estadístico que permite recopilar información determinada. Una vez que esta información se ha recopilado, tenemos que trabajar en cómo presentarla al público o a los interesados para que estos puedan entender y comprender la información. Este punto habla acerca de que en la estadística, primero tenemos que tener la información a la mano, organizar la información en tablas, documentos y posteriormente presentar esta información en diagramas, gráficas que permitan condensar dicha información y permitan hacer un análisis claro y objetivo de lo que se pretende con esta investigación. Si esta investigación va a servir solamente para conocer ciertas preferencias, se van a tomar decisiones con esta información, se va a comprar, se va a vender, se va a hacer muchas cosas que dependiendo de la intención estadística. Ok. El tema de la presentación de los datos, obviamente lo vamos a reforzar muchísimo con el tema número 3, que se titula gráficas. Entonces, esta parte de la presentación solamente lo estoy mencionando porque forma parte de la información o los datos que se recaban con las variables. Entonces, por eso se menciona. Sin embargo, este tema será más desarrollado en el tema 3, que es el que veremos primeramente la próxima semana. Ahora vamos a analizar un tipo de información que podemos obtener a través de las variables, independientemente si es una variable cualitativa o si es una variable cuantitativa. Y estamos hablando de las frecuencias. Ahora bien,
Antes de definir qué es una frecuencia en estadística, porque obviamente el término frecuencia tiene diversos significados en varias ciencias, en estadística, antes de explicar qué es una frecuencia y qué tipos de frecuencias hay, vamos a analizar el ejemplo y con base en él definimos la palabra frecuencia. Okay. Este ejemplo nos dice lo siguiente. La maestra de orientación del plantel Cancún 1 del Colegio de Bachilleres dio una conferencia al grupo 603 sobre las características y bondades de las carreras de ingeniería, química, metalúrgica y actuaría. Al final de la conferencia, les pidió que llenaran un cuestionario donde especificaron, además de los datos personales, la carrera de preferencia. Se obtuvieron los siguientes resultados. Ahí pueden ver en la parte del medio de la diapositiva una serie de letras en mayúscula. Se puede inferir que cada una de estas letras es la inicial de una determinada carrera. La I por ingeniería, la Q por química, la M por metalúrgica y la A por actuaría. Obviamente, cada separación, cada coma que hay entre una letra y otra, representa de cierta manera a los alumnos, cada uno lo que contestó en este caso, porque si nos damos cuenta, no nos mencionan cuántos alumnos forman parte de este grupo, por lo que tenemos que sacar la conclusión contabilizando, obviamente, los resultados, independientemente de si dijeron ingeniería, química, metalúrgica o actuaría. Respondemos las preguntas de base. Inciso A. ¿Cuál es la variable que se analiza? En este caso, la variable es la carrera de preferencia. ¿Cuál es la que prefieren? ¿Qué tipo de variable es? Es cualitativa, porque en este caso está hablando de la cualidad o de la característica del nombre de la carrera. ¿Qué tipo de escala define la variable? Explicación. Resulta que cada variable maneja un tipo de escala que permite de alguna manera definir otro tipo de clasificación de las variables. Dentro de las variables cualitativas podemos encontrar dos tipos: las variables nominales y las variables ordinales. Las variables nominales se basan en nombres que explican o definen de qué trata la variable. Las variables ordinales se refieren a variables que ordenan o llevan a cabo una serie de sucesión, una serie de valores que van ordenados de grande a pequeño, de pequeño a grande, de mayor a menor, de menor a mayor, dependiendo del contexto a analizar. En este caso, la variable no es una variable ordinal. ¿Por qué? Porque no hay un orden sobre las carreras que se están presentando a los alumnos. No les están diciendo a los alumnos, es mejor la carrera de ingeniería, es mejor la carrera de actuaría, es mejor la carrera de química, es mejor la carrera de metalúrgica. No, no están mencionando ni cuál es la mejor ni cuál es la peor. No hacen eso. Ellos se basan más en la idea de cuál es la carrera que tú quieres. Se están basando en el nombre de la carrera para obtener la información. Si una variable es válida o se sostiene para el estudio estadístico por el propio nombre de la característica, entonces esta variable es una variable nominal. ¿Por qué? Porque a la maestra lo que le interesa
no es, de alguna manera, si tiene una mayor preferencia una carrera que otra. Lo que le interesa a la maestra es cuál es la carrera que a ti en lo individual te interesa. ¿Cuál es la carrera que le interesará, por ejemplo, a Ricardito? ¿Cuál es la carrera que le interesará a Marianita? ¿Cuál es la carrera que le interesará a Sarita? ¿Cuál es la carrera que le interesará a Alfonsito? Y entonces, ahí es cuando decimos, aquí lo importante es cómo se llama la carrera que le gusta a Alfonsito, a Sarita, a Marianita o a Ricardito. En este caso, se están basando del nombre de la carrera. Si esto es así, entonces la variable estadística es una variable nominal, nominativa, de nombre, nombrar. ¿Ok? Ahora bien, ya sabemos de cierta manera cuáles son los intereses de los alumnos refiriéndonos a ingeniería, química, metalúrgica y actuaría. Ahora, vamos a contar cuántos alumnos prefieren cada carrera. En este caso, vamos a hacer una contabilización de las variables. Son 45 alumnos los que fueron encuestados. De esos 45, 8 desean estudiar ingeniería. 14 deciden estudiar química. 13 deciden estudiar metalúrgica. Y 10 deciden estudiar actuaría. Se arma una tabla donde se colocan marcas, las marcas de clase, y se cuenta cada marca y se define cuál es la cantidad de alumnos que prefiere cada carrera. Ahora bien, aquí es donde empieza en sí qué es una frecuencia. Si nos damos cuenta, cada una de estas columnas de la tabla tiene un diferente significado. Empezando de izquierda a derecha, la columna categorías representa con las letras el nombre de la carrera. I para ingeniería, Q para química, M para metalúrgica y A para actuaría. La columna del medio, número de alumnos, representa con marcas, con símbolos, la cantidad de alumnos que quieren o tienen preferencia por esa carrera. Marcas que nosotros hemos hecho de manera normal cuando contabilizamos. La columna F representa la frecuencia con la que se repite dicho dato. Eso es frecuencia. Es el número de veces en el que un mismo dato estadístico se repite. En este caso, 8 veces se repite ingeniería porque fueron 8 alumnos los que dijeron quiero esa carrera. 14 quisieron química. La frecuencia de la carrera de química es 14. 13 alumnos quisieron metalúrgica. Entonces la frecuencia es de 13. Y luego tenemos a 10 alumnos que quisieron actuaría. La frecuencia es 10. Entonces, podemos definir con este ejemplo que frecuencia es el número de veces en el que se repite un mismo dato por igual. En este caso, vamos a hablar de la frecuencia absoluta. En matemáticas, un valor absoluto es una cantidad que se utiliza para contar en la vida real, en la realidad. En este caso, se va a llamar frecuencia absoluta porque ese número nos indica el número de contabilizaciones, de conteos, de veces que se repite una misma información. Este número nunca va a ser un número negativo. Vamos a liberarnos un poquito de la matemática con signos positivos y negativos, porque luego sé que luego existe el famoso dicho de que, profe, pero ¿en dónde me equivoqué? Por el signo. No.
Vamos a dejar cantidades negativas fuera de aquí y vamos a trabajar con cantidades que nos permiten contar. Eso es la frecuencia, jóvenes. ¿Qué cantidad nos permiten contar? Porque aquí, para que la maestra de 45 alumnos pueda saber cuántos están en ingeniería química, metalúrgica y actuaría, es porque les tuvo que preguntar y luego contar las respuestas de sus alumnos. Eso, señoritas y caballeros, es frecuencia absoluta. Ahora, frecuencia absoluta es el conteo. Chido. Bien. Ahora, existe otro tipo de frecuencia que se trabaja en estadística y es la frecuencia relativa. Ah, caray. Profe, ponga pausa. Habla primero de una frecuencia absoluta, que es el número de conteos de un determinado dato. Ahora va a entrar con frecuencia relativa. Me la está poniendo difícil. Bueno, para entender mejor qué es la frecuencia relativa y cómo se diferencia de la frecuencia absoluta, vamos a ver el siguiente ejemplo. La puntuación obtenida en un examen que se aplicó a 100 obreros de una fábrica de vidrio titulada El Fanal. Lo que se muestra en la siguiente tabla es, obviamente, la frecuencia obtenida del examen aplicado. En este examen se califica con una escala del 0 al 10. Se aplicó este examen a los 100 trabajadores y obtuvimos lo siguiente. ¿Cuántos obtuvieron 0 de calificación? Una persona. Uno de los 100 obreros, no voy a mencionar reprobar. Recapitulo, rebobino. Uno de los 100 obreros obtuvo una calificación de nada. Es decir, 0. Total, 0. No sabe. No sabe, no, o sea, no conoce los procesos, el cuidado que se le tiene que dar al vidrio en la empresa. Así, de plano, 0 total. Ok, muy bien. ¿Cuántos obreros sacaron 1 de calificación? Fueron 2. ¿Cuántos sacaron 2 de calificación? Fueron un total de 3. ¿Cuántos sacaron calificación de 3, de 10? 5. Y así nos vamos yendo con cada calificación. Nos vamos dando cuenta que dependiendo de la calificación, obviamente, pues será el número de obreros que obtuvieron esa calificación. Ok. El chiste es que al final se contabilizan los obreros que presentaron el examen y obviamente nos damos cuenta que da 100. Es el total de la frecuencia, porque la frecuencia es el número de obreros o trabajadores que obtuvieron una determinada puntuación o calificación. Para poder calcular la frecuencia relativa, que ya explicaré de qué trata la frecuencia relativa, vamos paso por paso, tenemos que determinar una razón. La razón viene siendo, de cierta forma, en términos porcentuales, ¿qué tanto en valor fraccionario se representa del total de la muestra analizada estadísticamente un determinado valor? Por ejemplo, ¿por qué en el 0 aparece razón 1 sobre 100? Porque da a entender que de los 100 obreros, solo 1 obtuvo calificación 0. Por ejemplo, quiero analizar la razón de la calificación 6. En la calificación de 6 aparece que la razón es 20 sobre 100. ¿Por qué 20 sobre 100? Porque de los 100 obreros, 20 obtuvieron
la calificación de 6. Esta razón, obviamente, pues, tiene sentido que al sumar todas estas fracciones con denominador 100, porque son fracciones, obviamente nos da 100 sobre 100, dándonos a entender que se han contabilizado o analizado los resultados de 100 trabajadores de un total de 100 trabajadores, es decir, un 100%. Ahora bien, ¿esto para qué me va a servir, profesor? Bueno, la frecuencia relativa, a diferencia de la frecuencia absoluta, es el porcentaje que se representa del total de una cantidad de datos y su respectivo valor porcentual de cada uno de los datos observados en el problema. Say what? ¿Qué significa esto? Vamos ahora a determinar en porcentajes cuánto representa cada uno de las calificaciones obtenidas en el examen. Sabemos que el examen se califica con escala del 0 al 10. Si uno de los 100 obreros sacó calificación 0, ¿cómo saco el porcentaje? Bueno, para eso me sirve la razón. La razón es 1 sobre 100. Si soy bueno para dividir fracciones, hago la división de manera manual o mental. Pero si no, pues agarramos una calculadora, así, cómodamente. Agarramos la calculadora, aquí tengo la mía. Abrimos, shalala, shalala, y hacemos el proceso de división. 1 entre 100. Al dividir 1 entre 100 me da como resultado 0.01, que da la casualidad, si nos fijamos en la columna de proporción, ese 0.01 representa en valor decimal cuál es la parte proporcional de la calificación 0 con respecto a todo el problema. Ahora, no me interesa saber la proporción del problema. Me interesa saber el porcentaje de lo que representa en el problema total esa calificación. Simple. Para convertir un decimal a porcentaje, usamos el 100%. Porque recordemos que el porcentaje se basa en el tanto por ciento. Y el tanto por ciento se basa en el número 100. Porque recordemos que el 100% representa el todo de un problema. Multiplico en calculadora manual o mental 0.01 por 100 y me da como resultado 1. A ver si es cierto. 0.01 por 100. ¿Sí? Efectivamente, 0.01 por 100 me da un entero. Ese un entero, en realidad, en términos de frecuencia relativa, es 1% de todos tus trabajadores. Ese 1% representa al único obrero de los 100 que se presentan en esa fábrica, que presentaban el examen y que solamente uno de ellos, el 1% de tus obreros, obtuvo una calificación 0 en el examen que se les aplicó. Si nos damos cuenta, todos los demás valores tienen sentido. La razón 2 sobre 100 es una proporción igual a 0.02, que multiplicado por 100 me da un total de 2%. 2% que me representan a los obreros que obtuvieron calificación de 1 en el examen de 0 a 10. Y así podemos ir sacando cada uno de los valores en las puntuaciones. El chiste es que al final, para comprobar si realmente mis cálculos de porcentaje son correctos, tanto los valores decimales como el valor porcentual me deben de dar igual a 100%. Bueno, en el caso de los porcentajes,
sí me va a dar igual a 100%. En el caso de la proporción, el resultado me debe dar igual a un entero. La suma de todos los decimales me debe dar igual a un entero. Este problema parece difícil, de comprender, pero tomemos en cuenta que se está basando en un número cerrado, que es el 100. De hecho, esa es la intención de este ejemplo, que sea un poco más sencillo comprender cómo podemos determinar primero la frecuencia absoluta contando cuántos obreros obtuvieron una misma calificación, la razón, que es el número de obreros entre el total de obreros, la proporción, que es haciendo la división con calculadora manual o mental, y luego determinar el porcentaje multiplicando por 100 el valor decimal. Este mismo proceso, chicos y chicas, aplica para cualquier problema estadístico, siempre y cuando en ese problema estadístico te pidan la frecuencia relativa. Analizando el problema, nos dan unas preguntas para responder. Inciso A, ¿cuál es la variable del problema? La variable es la puntuación. Los que sacaron 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál es la escala que define a la variable? ¿Es una variable cuantitativa? Porque está hablando de un número, una calificación es un número, por lo tanto es una variable cuantitativa. Y es una variable ordinal, porque se está ordenando los números de la peor calificación a la calificación por excelencia, que es el 10. Cuando hay un orden en el acomodo de la información, entonces la variable es una variable ordinal. ¿Qué puntuación tiene la mayor frecuencia? Si analizamos la tabla, nos damos cuenta que la mayoría de los obreros obtuvieron una calificación igual a 7. Por lo que podemos responder la pregunta así, simple y sencillo. ¿Qué puntuación fue la más frecuente entre los obreros? La respuesta fue calificación de 7. Inciso D. ¿Qué porcentaje de obreros reprobó el examen si la calificación aprobatoria es de 6 a 10? Es decir, que si el obrero sacó 5 de calificación o menos, podemos decir que quedó reprobado. Entonces, ¿cómo verifico que efectivamente el 25% fueron los que reprobaron el examen? Para eso me sirve la tabla que hice. Me voy checando el porcentaje de la calificación 0, 1, 2, 3, 4 y 5, porque 5 es la máxima de reprobación. Los porcentajes de 0 es 1, de 1 es 2, de 2 es 3, de 3 es 5%, de 4 es 6% y de 5 es de 8%. Para saber el porcentaje, de los alumnos, me desvío un poquito, rebobino. Para saber el porcentaje de los obreros que reprobaron la evaluación, voy a sumar los porcentajes de 0 a 5%. 1 más 2 más 3 más 5 más 6 más 8. La suma de esos 6 porcentajes me da un total igual a 25%. 1 más 2 son 3, 3 más 3 son 6, 6 más 5 son 11, 11 más 6 son 17 y 17 más 8 es igual a 25. Por lo tanto, ¿qué porcentaje de obreros reprobaron la evaluación? El 25%. Y en este caso, como son 100 obreros, ¿qué representa ese 25%? Pues que 25 de los 100 obreros reprobaron el examen. La pregunta es,
Esa es una pregunta que ya dependerá mucho de la persona que está realizando el estudio estadístico. De este resultado, ¿qué puede inferir el jefe del departamento de capacitación? No tiene una respuesta definida porque esta es una respuesta argumentativa o justificable. En este caso, si yo fuera el jefe del departamento de capacitación de esta empresa, yo le daría una super mega ultra super capacitación a esos 25 obreros, porque 25 obreros de los 100 para mí están teniendo fallas en su trabajo como trabajadores. Y entonces, empresarialmente hablando, es un número que a mí me afecta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de obreros que no están haciendo con calidad, con eficiencia y con eficacia su trabajo y que requieren una capacitación y actualización de su labor para que puedan hacer el trabajo lo mejor posible. Entonces, pues ahí sí, esa sería mi respuesta argumentando si yo fuera el jefe del departamento de capacitación. Cada uno de ustedes puede estar de acuerdo con mi punto de vista o expresarlo de otra manera en la que ustedes se sientan más cómodos para decir, bueno, profe, ¿usted es lo que opina? Si yo fuera el jefe o la jefa, yo haría esto, esto y esto. Por eso, esta pregunta no tiene una respuesta definida como las 4 anteriores, porque esto ya depende de la argumentación. A lo que quiero llegar, la frecuencia relativa prácticamente es aquella frecuencia que se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de elementos de la muestra. Para que yo pueda haber sacado los porcentajes, primero tuve que contar cuántos obreros sacaron determinada calificación. Esa cantidad, dividirla entre el total de obreros, que eran 100, y luego me daba un número decimal. Con ese número decimal, sacaba el porcentaje multiplicando por 100, y ese porcentaje o ese decimal es en realidad mi frecuencia relativa. La frecuencia relativa en estadística se representa con las letras FR. Y algo que a lo mejor se me pasó, pero está en la presentación, la frecuencia absoluta solo se representa con la simple F. Eso se los comento para distinguir. Ok, me está pidiendo el profesor que yo calcule el valor de F, frecuencia absoluta. Me está pidiendo el profesor que yo calcule el valor FR, frecuencia relativa. No es difícil de comprender. Ahora, aparte de la frecuencia absoluta y de la frecuencia relativa, existe una tercera frecuencia que se estudia en estadística, la frecuencia acumulada. No vamos a complicarnos tanto, creo que el término acumulado nos puede dar una idea de a lo que se refiere, pero para que quede claro, vamos a ver un ejemplo más. Nos dice, el gerente de una compañía de ventas al mayoreo de diferentes tipos de mercancías desea conocer el comportamiento de las llamadas telefónicas durante los meses de marzo y abril del año en curso, por lo que le encomienda a su secretaria que realice esa investigación. La secretaria obtuvo los siguientes datos en número de llamadas por día. Se dio cuenta que cada uno de estos días, que podemos definir que son un total de 60 días, tomando en cuenta que en cada línea hay 15 números y 15 por 4 líneas nos daría 60 números. La secretaria estuvo haciendo una revisión de los 60 días que componen precisamente marzo y abril. Entonces, cada uno de estos días, obviamente, se registró un cierto número de llamadas de la compañía. El primer día fueron 30 llamadas, el segundo día fueron 38 y así sucesivamente se llegará al día 60 con 48 llamadas. Ahora, ya tiene la información la secretaria. Imagínense, la secretaria está haciendo este análisis estadístico. Pareciera que no, pero incluso ciertos puestos requieren que tengas un conocimiento de matemáticas o estadística básica. Bueno,
Regresando al punto. Ya tiene la secretaria los 60 datos que le interesan o que le pidieron por parte del gerente. Vamos a ordenar esta información para que podamos trabajar mejor con ella. Le piden que lo ordene de menor a mayor. Ya lo hizo. Ordenó los 60 números de cada número representa un total de llamadas por día, donde en un día prácticamente el mínimo fue de 20 llamadas. Y en otro de los días, entre marzo y abril de ese año, el máximo de llamadas fue de 60. Ya lo ordenó. Ya hice el conteo, ya lo ordenó. Ahora vamos a sacar las frecuencias absoluta, relativa y la acumulada. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? En este caso, la frecuencia absoluta la vamos a determinar por medio de marcas de clase. Profe, ¿qué es una marca de clase? Es un intervalo para conocer la cantidad de valores que cumplen una determinada característica en particular. En este caso, lo que hizo la secretaria fue armar grupos de números que vayan desde el número de llamadas menor al número de llamadas mayor. Obviamente, la secretaria hizo los grupos y dijo, voy a registrar el número de días que se hicieron de 20 a 25 llamadas. Luego, en otro grupo, de 26 a 31 llamadas. De 32 a 37 llamadas, y así se lo fue haciendo hasta armar el último grupo, en el que iba a decir, bueno, de 56 a 60, 61 llamadas. Luego iba contando cuántos números ocupaban de alguna manera esa condición del grupo que ella creó. Por ejemplo, de 20 a 25 llamadas al día. ¿Cuántos días se hicieron esas llamadas? Y contabilizó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fueron 10 días en los que se realizaron entre 20 a 25 llamadas. Entonces, la frecuencia absoluta viene siendo, por ejemplo, el número 10. Otro ejemplo puede ser, ¿cuántos días se hicieron llamadas de 32 a 37 llamadas? Fueron 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. 8 días se realizaron de 32 a 37 llamadas. Y así vamos armando cada uno de los grupos que la secretaria, pues obviamente diseñó. Nos damos cuenta que la secretaria lo hizo bien porque la sumatoria de las frecuencias absolutas nos da un total de 60. Ese 60 representa el número de días investigados, con lo cual ya tenemos prácticamente la información acomodada como se lo han solicitado por el gerente. Ahora vamos a analizar la frecuencia relativa. Para determinar la frecuencia relativa, voy a agarrar la frecuencia absoluta, voy a hacer con el primero, por ejemplo, 10, y lo voy a dividir entre el total de datos, que serían 60. 10 entre 60, con la calculadora me da como resultado 0.166666. Lo que me quiere decir que entonces, redondeándolo a 2 decimales, la frecuencia relativa vendría siendo de 0.17. Voy haciendo el cálculo de las frecuencias relativas con cada uno de los valores y para comprobar que efectivamente los cálculos de decimal fueron correctos, voy a sumar todos los decimales y el resultado siempre debe ser igual a un entero. No 0.99 ni 1.01. No. Debe ser igual a un entero.
Ya que obtuve los valores de mi frecuencia relativa, ahora voy a sacar mi frecuencia acumulada. Y esta es un poco más sencilla que las demás. La frecuencia acumulada consiste en ir sumando, conforme vayamos calculando la tabla, la frecuencia del primer valor con la frecuencia del segundo valor. Si hay un tercer valor, la sumatoria de la primera con la segunda se suma con la tercera. Si hay un cuarto valor, la sumatoria de la primera, segunda y tercera se suma con la cuarta. Y así sucesivamente hasta terminar de contar todo. Frecuencia acumulada de la frecuencia absoluta. 10 a la primera línea. En la segunda es 27, porque 10 más 17 da 27. En la tercera línea es 35, porque 10 más 17 más 8 es igual a 35. En la cuarta línea, la frecuencia acumulada es 45, porque 10 más 17 más 8 más 10 es igual a 45. Si nos damos cuenta, la frecuencia acumulada se va incrementando porque vamos sumando el valor del grupo o del dato anterior. ¿Cómo sé? Y esto también se hace en la frecuencia acumulada con los decimales. En la primera es 0.17 porque no se ha sumado ningún otro decimal más. Para el segundo renglón, la frecuencia acumulada relativa es de 0.45 porque sumo 0.17 más 0.28 me da igual a 0.45. ¿Ok? Y así lo vamos haciendo hasta que terminemos de hacer la sumatoria completa. Entonces, ¿cómo voy a darme cuenta, maestro, que estoy bien con el cálculo de mi frecuencia acumulada? Si tú, al momento de hacer la sumatoria, en la columna de frecuencia absoluta, te da lo mismo que en la columna de frecuencia absoluta, y en la columna de frecuencia relativa, te da el mismo valor que la sumatoria de la frecuencia relativa, entonces tus cálculos han sido correctos. Como podemos darnos cuenta, en la tabla de la secretaria, las columnas de frecuencia absoluta y frecuencia acumulada absoluta dan 60. Ambas columnas están bien calculadas. En el caso de la frecuencia relativa, con la frecuencia acumulada relativa, la sumatoria da igual a un entero. En ambas columnas indica que la secretaria hizo bien los cálculos en dicha categoría. Ahora bien, aquí viene la parte que a lo mejor creo que dirán, ¿para qué sirve esto? Bueno, cuando veamos el tema de las gráficas la próxima semana, nos vamos a dar cuenta de que en la estadística se requiere graficar o dibujar o diseñar o diagramar la información numérica. Esta información numérica se obtiene por medio de las frecuencias. Podemos hacer gráficas usando la frecuencia absoluta, podemos hacer gráficas haciendo la frecuencia relativa o podemos hacer gráficas con base en la frecuencia acumulada. Entonces, para poder graficar la información estadística, necesitamos condensar toda esta información numérica. Por eso, la estadística se basa en números. Profe, qué difícil, qué complicado, de verdad creo que esta carrera ya no la quiero seguir estudiando. Una carrera de comercio como la que ustedes están estudiando se basa principalmente en el estudio y análisis de estos números. Ahorita lo hicimos con ejemplos que a lo mejor, repito, no tienen nada que ver con comercio exterior, pero les va a tocar hacer, analizar operaciones o ejercicios en los que se hablen de datos de comercio. Por eso es muy importante que ustedes conozcan esta información. Y bueno, chicos, esto es lo que a mí me toca explicar en esta clase grabada
para el tema de datos, variables y frecuencias. Hasta aquí hemos llegado en esta parte. Recuerden que obviamente vamos a tener una actividad de retroalimentación para que quede bien, para que quede claro si el tema ha quedado bien entendido, comprendido o no. Entonces, obviamente, ahorita lo que voy a hacer ya para cerrar la clase es explicar la tarea que se va a hacer en esa semana. Chicos, no se preocupen. Van a tener prácticamente toda esa semana de trabajo para mandarme las dudas, comentarios, observaciones. Maestro, aunque yo vi su video, de plano no le entiendo. Ayúdeme, por favor. Mi trabajo, jóvenes, ya se los he comentado, es estar al pendiente de sus necesidades como estudiantes y ayudarles en la medida de lo posible. Entonces, no se cierren a que el profe ya grabó un video, ya nos dejó una tarea y cada quien sálvese como pueda. No, porque para eso estamos nosotros. Y recuerden que así debe de ser. Entonces, para cerrar con este video y cerrar con la clase en general, me tocará ahora mostrarles cuáles van a ser los ejercicios y cómo lo van a entregar en plataforma. Si ya estamos prácticamente por ahí de la 1:30 de la tarde, se les estará enviando el archivo PDF y el archivo editable para que puedan trabajar sobre él y puedan hacer la actividad lo mejor y rápidamente posible. Ya una vez que se les envió por el grupo de WhatsApp el archivo PDF y el editable de la tarea de esta semana, vamos a revisar el PDF y checar los ejercicios que ustedes van a realizar. Ok. Sigan la lectura conmigo. Universidad del Sur Campus Cancún, Estadística Parcial 1, Actividad 2. Ejercicio digital sobre datos, variables y frecuencias. Resuelve los siguientes ejercicios siguiendo las instrucciones e indicaciones al pie de la letra. Son un total de 6 ejercicios. Número 1. Escribe una lista de por lo menos 5 variables estadísticas que se pueden obtener de los siguientes tipos de muestras de investigación. Básate en el ejemplo. Tenemos aquí una tabla donde nos piden que por cada tipo de investigación que hagamos, coloquemos 5 variables que podemos medir de esa muestra de investigación. Por ejemplo, la primera muestra de investigación es un ser humano. 5 variables que podemos estudiar estadísticamente en un ser humano. Color de ojos, edad, altura, peso y género. Solo son 5. Puede haber más tipos. Tipo de nariz, medida de cintura, en fin, prácticamente otras características que se pueden medir estadísticamente en el ser humano. Pero ahí solamente piden 5 variables. Nos piden ahora que la muestra es un perro. 5 variables estadísticas que se pueden medir en un perro. Siguiente muestra, joyería. 5 variables estadísticas que se pueden medir en la joyería en general. 5 variables estadísticas que se pueden medir en un informe de laboratorio de análisis clínicos. 5 variables estadísticas de registros académicos en una escuela. Ah, y aquí viene la que es de su carrera. 5 variables estadísticas de registros de inmigración o aduana.
¿Qué variables estadísticas se pueden medir en aduanas? ¿Qué variables estadísticas se pueden medir en inmigración? Disculpen ustedes. ¿Qué variables estadísticas se pueden medir en comercio exterior? Entonces, ahí ya, ustedes que son los meros expertos o que se están en formación en esta carrera, pónganme 5 variables estadísticas que se pueden medir en comercio exterior o en aduanas. Es su carrera. Es su carrera. Ustedes sabrán qué se puede hacer. Ok, chicos. Disculpen la pausa. Continuamos. Ejercicio 2. El maestro del grupo 502 del plantel 100 metros evaluó el grado de aprovechamiento en el curso de estadística bajo la siguiente escala: excelente, bien, regular, mal, habiendo obtenido los siguientes resultados. Aparecen unas letras separadas por comas. Se entiende que de acuerdo a la escala explicada en el ejercicio 2, se puede decir que cada letra mayúscula representa la inicial de la medida. La E de excelente, la B de bien, la R de regular y la M de mal. Ahora, nos preguntan 5 cuestionamientos. Tenemos que responder dichos cuestionamientos. Primera pregunta: ¿cuál es la variable que se está evaluando? Segunda pregunta: ¿cuántos alumnos obtuvieron E? Tercera pregunta: ¿cuántos alumnos obtuvieron M? Cuarta pregunta: ¿cuántos elementos tiene la muestra? Quinta pregunta: ¿qué tipo de variable es la que se está evaluando? ¿Es una variable cualitativa, cuantitativa, nominal, ordinal? ¿Qué tipo de variable será? ¿Será una variable cualitativa nominal, cualitativa ordinal, cuantitativa nominal, cuantitativa ordinal? Hay que analizarlo con base en los ejemplos expuestos en la presentación y el análisis que ustedes hagan del problema planteado. Ejercicio 3. El director del Hospital 1 de Octubre del ISSSTE desea saber el número de pacientes atendidos en la sala de urgencias en el mes de septiembre. Y para ello se obtuvieron los siguientes datos. Ahí tenemos unos números que están relacionados con el problema o la situación planteada en el ejercicio 3. Analizando el planteamiento y los datos, nos piden que respondamos 5 preguntas. Número 1. ¿Cuál es la población? Porque, ojo, cada tema de estadística es consecutivo, están ordenados de forma secuencial, lo que significa que los temas tratados en el tema 1 pueden visualizarse en el tema 2 y en el tema 3 se puede mencionar lo que se vio en el tema 1 y en el tema 2. Por eso tal vez les extrañe que les pregunten algo del tema 1. Fin del comercial. Primera pregunta: ¿cuál es la población? Segunda pregunta: ¿cuál es la muestra? Tercera pregunta: ¿cuál es la variable que se investiga? Cuarta pregunta: ¿qué tipo de variable es? Quinta pregunta: si solamente hay 2 doctores en la sala, ¿qué decisión tomarías tú si fueras el director o directora? ¿Y por qué? Todas estas preguntas se van a basar del problema o ejercicio 3. Ejercicio 4. Para esta actividad requieres realizar el siguiente experimento. Van a necesitar solamente un par de dados. Ahorita les voy a explicar por qué. También no se necesitan los dados, ¿eh? Pueden ustedes inventar la información
siempre y cuando cumpla con lo pedido en la tabla. Ahora sí, adelante. Se lanza 20 veces un dado común de 6 caras y se registran los lanzamientos en la siguiente tabla. Completa la tabla con la información obtenida en el experimento estadístico. Aquí podemos ver una tabla donde aparecen los puntos del 1 al 6, puesto que son los puntos que se miden en un dado. 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Luego vamos a calcular los 3 tipos de frecuencias de acuerdo al experimento. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta viene siendo, pues obviamente, cuántas veces te cayó el 1, te cayó el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 de las 20 tiradas. ¿Ok? La frecuencia relativa, en términos decimales o porcentuales, ¿qué cantidad representa? Por ejemplo, si lancé 5 veces el dado y me cayó, en esas 5 veces me cayó un 1. Mi frecuencia absoluta, por ejemplo, lo voy a poner acá como ejemplo, 5 veces, a ver, lo voy a cambiar de color. 5 veces de las 20 me cayó el 1. ¿Ok? Perfecto. Mi frecuencia relativa sería dividir 5 entre 20. ¿Por qué 5 entre 20? Porque se supone que 20 es el número total de tiradas que yo hice y de esas 20 tiradas, 5 fueron del número 1. Entonces yo voy a dividir 5 entre 20 y me va a dar un decimal. Ese decimal, pues es el que obviamente representa mi frecuencia relativa. Y luego tengo mi frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se va determinando conforme vas sumando los valores, ya sea de la frecuencia absoluta o ya sea de la frecuencia relativa. Entonces, es importante tomar en cuenta cuál es la frecuencia acumulada que yo quiero calcular. En este caso, la frecuencia acumulada va a ser de la frecuencia relativa, porque si nos fijamos en la tabla, nos estamos dando cuenta que la frecuencia acumulada que debemos obtener es prácticamente relacionada con la frecuencia relativa, ya que ambas tienen el mismo final o total, que es un entero. Y por último, el ejercicio 5. Creo que cometí un error. Habían dicho que eran 6 ejercicios. Me retracto. Son 5. Para esta actividad requieres realizar el siguiente experimento. Se lanza 50 veces un par de dados comunes de 6 caras cada uno. Y se registran los lanzamientos en la siguiente tabla. A diferencia de la tabla anterior, los lanzamientos requieren que se cumplan ciertas condiciones. Completa la tabla con la información obtenida del experimento estadístico. Aquí es importante checar cuáles son las condiciones de lanzamiento, porque vas a lanzar 2 dados. Y obviamente, dependiendo del resultado de los lanzamientos, tienes que ver si ese lanzamiento cumple con una serie de condiciones que te piden ahí mismo. Por ejemplo, si al momento de tirar los 2 dados te cae, por ejemplo, un 2 o un 12, entonces puedes hacer como lo hicimos con el ejemplo de la maestra de bachilleres, que contaba a sus alumnos que cuántos querían ingeniería, metalúrgica y todo ese rollo, ¿no? Bueno, entonces aquí vas a hacer algo similar. Me cayó un 2 o un 12 al lanzar los 2 dados. Pongo una marquita y ese va a ser uno de los 50 lanzamientos. Lanzo 2 veces, o sea, lanzo por segunda vez, disculpen, lanzo por segunda vez el par de dados y me salió un 7. Ok, mi segundo lanzamiento es un 7. Lancé los dados tercera vez y en el tercer lanzamiento
Obtuve en un dado 3 y en otro dado 5. Una marquita. Bueno, rayita o rayo, como quieran. Ustedes saben, ustedes deciden. Cuarto lanzamiento. Obtengo un 2 y un 4. Y así. Quinto lanzamiento. Obtengo un 6 y un 5. Sexto lanzamiento. En ambos dados me cayó el 5. Lancé los dados y me cayó un 4. Marquita. Cayó los dados, los lancé, cayeron. Y resulta que no saqué ni un 2, ni un 12, ni un 7, ni como me los piden ahí en la tabla, profe. ¿Qué hago? Les pongo la marquita en esta parte que dice obtener cualquier resultado que no se relacione con las condiciones anteriores. Hago mis 50 lanzamientos y obviamente registro mis marquitas, o si no quiero poner rayitas porque no me gusta o porque no puedo ponerlos en el ejercicio digital, pues obviamente lo hago en una hoja de libreta, en un espacio libre, y coloco el número de veces que me cayó o se cumplió cada condición. ¿Está bien? Así como hicieron el ejercicio 4 con el lanzamiento de un dado, va a ser exactamente lo mismo en el ejercicio 5. La única diferencia es que aquí se manejan 2 dados. Repito, si no tienes los dados o no quieres hacer el experimento, no pasa nada. Solamente llena tu tabla de frecuencia absoluta de tal manera que la sumatoria de tu frecuencia absoluta sean igual a 50 lanzadas o tiradas. La frecuencia relativa, por ejemplo, si yo lancé 35 veces los 2 dados y 35 veces no se cumplieron las condiciones anteriores, pues obviamente de mi frecuencia absoluta voy a tener 35. La frecuencia relativa, ya saben, va a ser la división del total de tiradas de esa condición entre el número total de tiradas. En este caso sería 35 entre 50. Y la frecuencia acumulada, pues obviamente es de las frecuencias relativas lo que van sumando, hasta que se cumpla que en ambas columnas, tanto la de frecuencia relativa como la de frecuencia acumulada, el total o la suma final sea de un entero. Para más información, les pido por favor que chequen los ejemplos de las frecuencias que se estuvieron explicando a lo largo de esta clase grabada. Y bueno, chicos, estos serían los 5 ejercicios que van a realizar para el tema de datos, variables y frecuencias. Recuerden que pues se les va a mandar el editable para que puedan trabajarlo de esa manera. Y ya para finalizar, ya darle ya por terminado a esta clase que me imagino, ay, este profesor cómo se atrevió a grabar 1 hora y media o casi 2 de clase. ¡Qué valor! ¡Qué valor! Bueno, pues sí, tengo mucho valor y mucho aguante. Entonces, para cerrar, obviamente vamos a entrar a la plataforma y ahí nos vamos a dar cuenta que, a ver, ahora sí. Nos vamos a la plataforma y nos vamos hasta la semana número 3, que es en la que estamos trabajando el día de hoy, con el tema de datos, variables y frecuencias. Entonces, ven que ahí está el foro de hoy, y ahí vamos a encontrar las instrucciones del ejercicio digital. La primera instrucción nos dice que hay que resolver los ejercicios que obviamente acabo de explicar hace unos minutos. El número 2, pues habla acerca de contestar correctamente dichos ejercicios. Importante que tú como alumno autodidacta, pues obviamente también investigues por tu cuenta. Si no, saben que cuentan con mi apertura, con total confianza para preguntar, y yo estaré en la disposición de resolver todas sus inquietudes. La instrucción 3 menciona los datos de la portada, lo mismo que trabajamos con la tarea que entregaron apenas el día de ayer, 15 de octubre. La instrucción 4, pues obviamente habla de qué voy a calificar en cada uno de los apartados de la actividad. Carga en formato PDF la evidencia del trabajo. Recuerda que la carga del archivo es de carácter obligatorio y que sin dicha evidencia el asesor no podrá asignar la calificación correspondiente. Ya lo saben, PDF,
hay que convertir el archivo al final y ponerlo en la plataforma antes de la fecha límite. ¿Cuál es la fecha límite? La fecha límite para la carga de la evidencia es este próximo viernes, 22 de octubre de 2021. No se aceptará la evidencia por correo electrónico, ya se los había explicado previamente, ya saben por qué, y solamente en caso de que la plataforma presente problemas y la coordinadora nos menciona a los profesores que usemos nuestros correos para que se nos acepten las tareas, ahí es cuando yo les avisaré vía WhatsApp. Mientras no haga eso, la plataforma oficial Academy es donde se recibirán todos los trabajos. 7. Consulta con tu profesor cualquier duda, aclaración, inquietud, observación, queja o sugerencia acerca de la actividad a desarrollar. Saludos del profe Víctor. El correo electrónico solo para consultas y también pues está el número de WhatsApp, pero mi correo pues ahí está también para que puedan darle seguimiento a sus inquietudes por esa vía. Chicos, pues ya tienen las fechas. A partir de hoy pueden cargar la actividad y tienen hasta el próximo viernes 22 para subir la actividad. Recordando que esta tarea vale el 20% de la calificación final de la materia de estadística en el primer parcial. Bueno. Igual aquí pueden encontrar fuentes de donde me estoy basando principalmente para la elaboración de mis actividades, de mis presentaciones. Ahí también pueden servirse muchísimo para guiarse, especialmente en este tema, pues que tuvo que ser, desafortunadamente, pues tuvo que ser por esta vía grabada para que pueda dar la clase como debe de ser y cumplir. Bueno. Jóvenes, pues yo creo que si has llegado hasta este punto del video, ya sea saltando el video o aventándote toda la clase completa, de verdad, te agradezco mucho que hayas prestado atención si has llegado hasta aquí, porque demuestra de alguna manera el interés, la disposición, el compromiso y sobre todo el aguante y la resistencia que debes de tener para poder ver un video de 1:30. Hablando de un tema que a lo mejor pues dirás, qué fastidio, qué aburrido, pero al final de cuentas forma parte de tu formación profesional como licenciado o licenciada en una carrera tan hermosa como lo es comercio exterior. De verdad, te agradezco tu atención, tu infinita atención y por favor, cualquier duda, jóvenes, que tengan con la actividad, en serio, estoy en la mejor disposición de ayudarles, cumplir con esto y salir bien airosos todos, tanto alumnos como profesor, de esta actividad. Espero que no se esté dando mucho esa situación en la cual yo tenga que ausentarme por una cuestión muy, muy personal. Y si es así, pues ya viste cómo es el proceso de trabajo cuando hago las clases grabadas. No es la primera vez, lo tengo que confesar. No me gusta hacerlo. Siempre me gusta dar mis clases como virtuales en vivo, pero pues así como ustedes a veces nos externan a los profesores que no pueden conectarse por ciertas situaciones, pues también los profesores nos pasa lo mismo, pero en este caso tenemos que cumplir. Y con este video cumplo con entregarles un material de apoyo y que les ayude mucho con su preparación. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber revisado todo este material y primeramente nos estaremos viendo el próximo sábado 23 de octubre para continuar con el tema 3 de gráficas estadísticas. Cuídate, cuídense, se les aprecia, se les quiere en serio y muchas gracias nuevamente. Buen día.